Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de la Hora 25. Seguimos mirando la realidad, los aspectos más relevantes y contingentes para poder ir indagando en los fundamentos. Como siempre es bueno conversar para entendernos. Antes de tomar postura o después de tomar postura siempre podemos conversar, no porque el otro piense otra cosa, va a ser un enemigo. Usualmente la gente responde a sus propias experiencias, creencias, juicios y entendimientos de la vida, que son todas legítimas. Pero cuando estas posiciones se anquilosan y se traspasa la barrera del fanatismo, donde ya no se puede conversar, es donde todo esto se destruye. Como ciudadanos tenemos que aprender a conversar incluso con el que piensa incluso diametralmente lo contrario de lo que yo pienso. Pero eso no nos convierte en adversarios. Debiera ser un llamado para prestar más atención y escuchar, porque en la medida que podamos comprender desde dónde mira cada uno el mundo, podemos pintar los demás colores y encontrar los puntos en comunes, que es lo que necesitamos para partir. Y para ir conversando sobre la Convención Constituyente, el proceso chileno, la cultura, tenemos de invitado a Ricardo Neumann, independiente, del Cupo UDI. Por Cupo UDI, exactamente. Y que estuvo participando activamente en la Comisión de Cultura. Exacto, ciencia, Bienvenido. Cultura, tecnología, arte, patrimonio. Muchas gracias, Sebastián, y muy de acuerdo también con la introducción que tú acabas de hacer. Yo creo que uno de los grandes ausentes, de las actitudes ausentes, lamentablemente en el proceso constituyente fue ese ánimo de querer seducirse entre distintos. Yo creo que hubo lamentablemente un ánimo de invalidar a priori al otro por pensar distinto, cuando en realidad lo que teníamos que hacer era encontrarnos o reencontrarnos. Así que agradezco mucho este tipo de instancias justamente porque permiten conversar desde esa actitud bastante más dialogante que yo creo que hizo falta en el proceso constituyente. Que además a veces la gente se olvida que antes del 18 de octubre nosotros ya todos los ciudadanos veníamos, o la gran mayoría por no ser absolutista, veníamos un poco aburridos de esta derecha en contra de la izquierda, de esta izquierda en contra de la derecha para los medios, y después con las votaciones todos se mezclaban, y esperábamos que pudiéramos acordar a lo menos un diagnóstico común, que ante cosas que eran evidentes. Aquí uno puede tener interpretaciones subjetivas, qué sé yo, pero habían cosas que eran evidentes porque habían juicios, habían una serie de cosas que no daban pie para decir que es una interpretación del bando contrario en contra de un bando. Era evidentemente necesario arreglarlo. Entonces, antes de entrar en materia, me gustaría que nos contaras un poco de ti, cómo llegaste acá, de dónde venías, cómo terminaste acá. Uy, buena pregunta. A ver, yo soy sanfernandino, colchagüino de toda la vida, represento justamente al distrito 16 como convencional constituyente, que integra las provincias que me pongo nostálgico porque las provincias van a salir del texto constituyente nuevo. Abarca las provincias de Colchagua, de Cardenal Caro, de la parte sur de Cachapoal, o sea, toda la parte sur de la sexta región. Como te digo, soy colchagüino orgulloso, soy de una tierra que justamente creo que representa muy bien un alma de Chile que va más allá de la etnia, sino que tiene que ver con un espíritu cultural diverso, pero que sí es capaz de subordinarse bajo una sola bandera, bajo fiestas, bajo colores, bajo tradiciones. Y bueno, con esas ganas de representar a mi tierra en la Convención Constitucional, y también teniendo lo que para algunos puede ser una extraña mezcla de formación profesional, porque soy abogado, estudié Derecho en la Universidad Católica, me especialicé en Derecho Constitucional, pero además estudié teatro y tengo un máster en Gestión Cultural y Teatro de la Universidad de Columbia. Entonces se me junta el derecho y la cultura en un proceso que además, y grandes exponentes del constitucionalismo lo dicen, las constituciones son textos normativos por un lado, pero también son cristalización de hegemonía cultural. Definen cómo nos vamos a relacionar como sociedad política. Las constituciones tienen que constituirnos como comunidad política, de manera que a través de instituciones justas y democráticas nos podamos poner de manera pacífica entre distintos. Ese es como el origen esencial de una mirada más cultural del constitucionalismo, y una de las cosas que a mí más me motivaron justamente para participar de este proceso es que las constituciones tienen esa mezcla normativa pero también cultural, que yo creo que al menos en mi sector es una mirada, te diría yo, bastante escasa. Es súper interesante el tema cultural, en la articulación que tú dices de que una constitución y las leyes también tienen un impacto en la búsqueda de modelar los comportamientos y las formas de ser de los países, los estados, las naciones, las culturas, qué sé yo, juntamente también con los medios, que también tienen un factor bastante importante en darle forma a la cultura, y también en la realidad
de que cómo nos relacionamos entre nosotros. Así también nosotros nos vamos dando forma al conversar. Yo he dicho muchísimas veces que yo creo que el problema que tiene Chile está alojado en la cultura, que se ha ido degenerando progresivamente hasta llegar al extremo de que, por ejemplo, ya no hay muchos referentes ni éticos ni morales para las cosas. La misma constituyente, todo este proceso manchado de fake news, de mentiras, de voz, de malinterpretaciones, de peleas destempladas, da cuenta de una forma de ser de cierto sector de la sociedad, pero que también es bastante coherente cuando uno dice, ya bueno, aquí mentimos todos en algún momento, y si no hay honestidad es justamente el tejido social el que se empieza a deshilachar. Entonces una constitución también tiene dentro de sus principales fines actualizar un poquitito, buscar esta acomodación y asimilación con cómo somos, qué pudiéramos ser, y también discriminar de lo que esto está fuera de alcance porque está pasado en muchos pueblos. ¿Cómo ves el calce, antes de entrar a lo específico de cultura, sino al marco constituyente, a la propuesta de constitución? ¿Cómo ves ese calce entre nuestra idiosincrasia y lo ahí contenido y lo que funda? Exacto. Yo la verdad es que lo veo bastante descalzado. Y creo que gran parte también de esta tensión natural que se está dando al momento de reflejar encuestas donde claramente la ciudadanía, pese a haber votado 80-20 a favor del cambio, cuando uno mide el plebiscito de salida, que ya no tiene a la constitución de Pinochet en el banquillo, sino que uno tiene más bien al texto borrador de la convención, que la cosa esté con la tensión y digamos el poco margen con el que está, es porque de alguna manera es una consecuencia directa de ese descalce. Yo soy de los que cree que efectivamente Chile necesitaba una actualización de su pacto social, de esta carta fundamental que nos constituye como una comunidad política que puede vivir en paz entre personas que pensamos distinto. Y para eso yo te diría que la fuente principal de lo que originó el proceso era justamente las demandas sociales. Era poder lograr un país que, más que otorgar grandes resultados, porque las constituciones evidentemente no son varitas mágicas, pero un mínimo con el cual las personas pudieran entrar a la cancha de la vida. Y que independiente del lugar donde uno naciera, hubiera un mínimo con el cual las personas se pudieran hacer dueñas de su propio destino, finalmente. Yo creo que ese era el espíritu que había en este 80% de cambios al plebiscito de entrada, y si hoy día la cosa está casi que tirada para el otro lado es porque yo creo que hubo un descalce en esas expectativas. Esta era una constitución que tenía que enfocarse en las personas, y más bien se enfocó en diseñarle reglas a la burocracia, a los políticos. Se multiplica absurdamente la burocracia, y esos recursos que tenían que ser para las personas se los va a terminar consumiendo la estructura estatal. Esta era una constitución que tenía que reencontrarnos como comunidad política. Veníamos totalmente enfrentados el 18 de octubre, en la mayor expresión de eso. Y en vez de reencontrarnos bajo el justo manto de la igualdad ante la ley, que es uno de los elementos principales que nos dan las constituciones, que todos como personas nos regimos frente a la igualdad ante la ley, bueno, más bien nos divide en compartimientos de estanco basados en identidad, basados en raza, basados en etnia, cosa que curiosamente no pasaba desde la época de los nacionalsocialismos, de los fascismos en Europa. O sea, retrocesos graves del estado del arte, de la democracia a nivel universal, se están dando con elementos como la plurinacionalidad, que si quieres después lo podemos conversar más profundamente. Y en definitiva, una constitución que surgió para darle una mejor calidad de vida a los chilenos, que surgió desde las demandas ciudadanas, que surgió con una demanda clara de actualizar al siglo XXI los derechos sociales. Termina siendo una constitución con letras chicas, una constitución que te da vale por. Los derechos, el catálogo de derechos, a mi parecer, es un vale por. Es una promesa de. Y creo que en definitiva vienen escondidos bajo grandes titulares rimbombantes y epígrafes bonitos, viene una letra chica bien profunda, porque no sabemos cómo se van a financiar estos derechos, y eso es un mínimo de responsabilidad que deberíamos haber tenido en la discusión y nadie lo habló. Y también en algún momento de la ejecución de esos derechos siempre hay un burócrata, siempre está la discrecionalidad de un burócrata entre medio, que termina definiendo a quién le toca y a quién no. Y eso también desde un punto de vista democrático es muy complejo, porque cuando el político, el burócrata, sea de izquierda o de derecha,
tiene el sartén por el mango los elementos más sensibles de la vida de las personas, vivienda, salud, educación, pensiones, el político tiene, insisto, independiente que sea de izquierda o de derecha, una herramienta muy potente de manipulación con la ciudadanía. Y ahí es donde las democracias empiezan a morir. Y esa es una de las preocupaciones, como te digo, desde el punto de vista cultural que yo más grande tengo. Porque yo creo que aquí la democracia, en vez de fortalecerse como un mecanismo para reencontrarnos como sociedad política, terminó retrocediendo en normas que nos dividen y que nos van a terminar enfrentando quizás de una incluso peor manera que la que estábamos y que supuestamente este proceso tenía que solucionar. Sí, por ejemplo, cuando tú señalas el punto de que siempre termina un burócrata empoderado de que puede decir a ti sí, a ti no, a ti sí, y uno también intuiría o esperaría la malformación de decir los de mi sector van a tener algún tipo de privilegio, los que me apoyan, o la ciudadanía que pudiera ser adherente para futuras votaciones por sobre los otros. Eso es un poquitito, en pocas palabras, el miedo cuando esto se politiza en extremo. Sin embargo, eso también tiene que mirarse con cómo es o cómo lo percibimos hoy día. Que básicamente, si ahora el peligro pudiera ser un burócrata, hoy en día la situación es que el que tiene plata accede a una buena y de ahí va para abajo nomás. Y el que no tiene plata accede al sistema público, que le faltan recursos. Entonces uno diría, bueno, están estos dos mundos y claramente algunos preferirán uno o el otro, y la típica que uno espera así ya, pero ¿existe algún punto medio? ¿Cómo pudiera haber otra alternativa que no nos llevara a que finalmente accedes por plata o accedes por cercanía Exacto. o pituto político? Exactamente. Y creo que es muy interesante lo que tú dices, porque a propósito de las cosas que yo siento que estaban en la esencia del momento constituyente en el que estamos, había un sentimiento muy profundo de anti-élite. Y élite en su más amplia expresión. O sea, por supuesto la élite empresarial que nos tenía ya lamentablemente curados de espantos con varios escándalos de corrupción. La élite más espiritual, más religiosa, que también tuvo su conflicto con, escándalos profundos de pedofilia, de abuso, etc. La élite, de alguna forma decirlo, militar, con escándalos de corrupción en el ejército, en carabineros. Entonces, yo creo que... política también. Bueno, ¿para qué hablar de la élite política? Y en ese sentido yo creo que estaba dentro de el corazón de cambios legítimos que tenía el proceso, el cambiar esa élite. Pero lo que yo siento que terminó haciendo este proceso es que, en vez de reemplazarla con normas justas, más igualitarias, termina reemplazando una élite por otra. Y si en algún momento lo que a los chilenos les molestaba era esta élite quizás más económica, más empresarial, que tenía acceso a niveles, digamos, de calidad de vida distintos al del resto de la población, en vez de solucionar eso, igualando para arriba, no para abajo, porque no se trata de quitarles privilegio a los que, o derecho a los que ya pueden ejercerlos bien, sino que se trata de cómo igualamos la cancha para arriba. En vez de que ese fuera el centro de la discusión en la Convención Constitucional, a mí me parece que hubo un ánimo revanchismo que es como cómo reemplazamos a una élite por otra. Pero la ciudadanía común y corriente le cambian la élite, pero sigue de todas maneras con los mismos problemas sin resolver. Y eso yo creo que otro de los grandes problemas, evidentemente, que yo le veo al proceso. Sí, porque yo creo que uno de los principales fantasmas societales tiene que ver con yuxtaponer los derechos sociales y el financiamiento y generar muchas dudas o incertidumbres de que si finalmente ese financiamiento va a poder existir, ¿cómo para que esto realmente llegue al bienestar prometido y esperado? Porque si finalmente esto fuera una varita mágica con todos esos derechos sociales, pasaríamos a estar maravillosamente Exacto. mucho mejor. Entonces uno dice, yo digo, o sea, uno no pudiera estar en desacuerdo con el qué, con lo que se busca, pero sí es legítimo que el cómo que se plantee deba ser sometido a una reflexión templada y no fanática de ningún lado. Porque tú puedes ser de derecha o izquierda, ateo o religioso, da lo mismo. O sea, tú tienes que mirar también derechos sociales, y si esta Constitución a la vez da luces, a lo menos, porque la realidad se comporta de muchas otras formas, estamos en un momento planetario complicado, todavía la pandemia, guerras, inflaciones, una serie de cosas, pero tú dices, bueno, se podrán alcanzar, a lo menos en mediano plazo, una sana armonía entre financiamiento y derechos, porque uno dice, oye, si la salud pública todavía existe actualmente, y no tiene recursos,
si quisiéramos arreglarla tendríamos que inyectarle más recursos. Y no están esos recursos. ¿Qué posibilidades van a haber que después que se van a requerir muchos más recursos? ¿Dónde van a estar esos recursos? Y no porque uno incentive el rechazo o la apruebo, sino que invita a la reflexión es una reflexión honesta de sentido del tema, común. ¿cachai? Transmitirle a la ciudadanía cómo se van a pagar esos derechos. Y como bien tú dices, va más allá que la clásica dicotomía de izquierda-derecha. Tiene que ver con una cosa de responsabilidad más bien institucional. Porque además la expectativa que genera esa promesa, ese vale por de derechos, son más de 107 derechos en el borrador de la Constitución, que mi sector en más de 6 oportunidades, en 6 oficios distintos hemos dicho, de buena fe, señora Presidenta, creemos que es importante para las expectativas ciudadanas sobre este texto que haya un estudio que responsablemente nos diga cuánto cuesta. Y no hemos recibido respuesta. Y insisto, esto no es con la lógica de la derecha, tratando de trancarle la pelota a la izquierda. Tiene que ver, como dices tú, con un elemento mucho más básico, que es si este proceso constitucional generó legítimas expectativas de cambio en la ciudadanía. Bueno, seamos transparentes con la ciudadanía, cómo se hacen esos cambios, cómo se pagan esos cambios y en cuánto tiempo se implementan esos cambios. Y hoy día yo veo en la campaña o en las incipientes campañas del apruebo y del rechazo a los dos bandos, en el blanco y negro. Un bando donde al parecer el proceso constituyente fue todo maravilloso, fue todo espectacular, democrático, representativo, paritario, plurinacional, tatatán. Y es un sector que no ha sido capaz de hablar pam, vino, cómo se vienen las cosas, cómo se van a afectar también ciertos derechos. Y por otro lado también, siendo autocrítico con mi sector, un sector que si bien yo creo que no tuvo mucho margen de acción en la convención, esa fue la verdad de las cosas, o sea, quedamos totalmente segregados de los 2/3 de una izquierda que tenía que básicamente ponerse de acuerdo consigo misma. Un sector que tampoco ha sido capaz de transmitirle a la ciudadanía ese análisis moderado y templado de lo que debería ser este momento crucial en la vida de cualquier ciudadano en Chile, que tiene que ver con la decisión que va a tomar el 4 de septiembre. Y estamos llegando a esa decisión crucial del 4 de septiembre, primero con un muy bajo nivel de preparación ciudadana, de educación cívica. Hace más de 30 años que nuestros currículum vienen mermando esos contenidos y por supuesto la población hoy día no está suficientemente preparada para tomar una decisión así. Segundo, con un clima político que en vez de preocuparte de transmitir verdades sobre el concepto de lado y lado, se trata de embellecer la verdad, tu propia verdad. Y eso para mí, desde un punto de vista democrático, te insisto, más allá de ser de izquierda o de derecha, y que yo evidentemente voy a estar por el rechazo porque creo que esta es una muy mal borrador para Chile, le impiden a la ciudadanía poder analizar bien esta cuestión. Y para mí eso es una tormenta perfecta de malas decisiones, de una seguidilla de malas decisiones democráticas como pueblo de Chile. Sí, yo creo que ahí se articulan dos cosas, como tú dices, primeramente una falta de educación cívica y también de comprensión. Yo converso harto de estos temas porque además que me gustan, ya he tenido la posibilidad de conversar con un montón de gente. Entonces a veces me pasa que yo converso con gente, particularmente del apruebo, y a veces noto que es un deseo más que un entendimiento. O sea, es decir, pero ¿cómo vaya a estar en contra de que haya salud gratis, educación de calidad? Eso, entonces, ya si yo estoy de acuerdo, pero eso es un deseo, eso no va a pasar porque lo deseamos con más fuerza o más gente lo desee. Necesitamos ver qué dice el borrador y si creemos que eso funda posibilidades razonables de alcanzarlo. Porque toda la historia de la humanidad dice, mira, independiente que te asegure todo, vaya a llegar al 30%, al 40%, al 50% de cobertura, porque sí es bastante evidente que si hubiera plata o va a haber próximamente plata para darle salud, educación a todos de forma gratuita, chuta que costaría poquito arreglarlo ahora que está más mixto. Entonces, oye, si no alcanza para los que se atienden ahora en salud pública, ¿qué realidad puede esperar que después le va a alcanzar para todos? Entonces justamente lo que tú dices, bueno, decir, oye, ¿esto cuánto cuesta? ¿Cuánto se financia? Estamos en una etapa de decrecimiento, estamos con este concepto de estanflación, creo que le llaman ahora.
Entonces dices, bueno, esos son antecedentes que también te tienen que alertar de qué tan viable y sostenible. La otra vez veía también un encuentro donde estaba la Connie Juve y estaba la Elsa Labraña y otros personajes con respecto al tema de la AFP. Y se argumentaba, por ejemplo, que cuando hay un sistema solidario, ahora que está el pozo total, va a alcanzar para financiar a los próximos. Pero las siguientes generaciones, que son las que hoy día solidariamente el embudo se empieza a achicar. Po. Y eso es lo que un exministro creo que argumentaba, que todas las tendencias, o algunas, o las más referenciales, van desde lo público a lo mixto. Exactamente. Entonces, hasta China. Claro. Se está yendo para el Entonces, cuando uno escucha eso, honestamente dice, bueno, pucha, esperaríamos que los convencionales también nos hubieran mostrado esa discusión, esos fundamentos. Ahora, no culpar solo a los convencionales, sino que los medios de comunicación han hecho un circo horroroso y entendible. Hay muchos factores que yo creo que nos llevaron, evidentemente, como te decía antes, a una especie de tormenta perfecta, no para la izquierda ni para la derecha, para la democracia en Chile. Y evidentemente los medios tienen mucho que ver. Los medios, no sé, en mis tiempos de colegio, de universidad, mostraban farándula en las mañanas, ahora irónicamente muestran política, como que la política empezó a ocupar de alguna forma en la opinión pública el morbo que producía la farándula, cosa que yo encuentro bien lamentable. La razón que un elemento tan importante para poder desarrollar políticas públicas sustentables para un país se fue reemplazando por la emoción. Y en tercer lugar, que yo creo que es una palabra que la ha jugado muy en contra del proceso, voluntarismo. El creer que las cosas se pueden hacer realidad por el solo hecho de desearlas. Sería maravilloso que por el solo hecho de escribir lindas palabras en un papel que se llama Constitución, eso tarde o temprano se haga realidad, pero el solo hecho de desearlo no lo va a hacer realidad. La política es mucho más compleja que el deseo, como dices tú, que el voluntarismo. Tiene que ver con recursos, tiene que ver también como una especie de ecualizador. Cuando uno ecualizaba las radios antiguas, bueno, si vamos a subir el nivel de gasto a través de derechos sociales que Chile demanda, bueno, ¿cuál va a ser la actividad económica y cómo vamos a desarrollar más productividad en Chile para que la recaudación fiscal, que es más importante que a qué porcentaje están los impuestos, porque los impuestos pueden crecer, pero si ahogan la actividad económica vamos a recaudar menos y eso obviamente paga menos derechos sociales? Entonces, ahí tú ves que esta Constitución también está mal ecualizada, porque te establece de manera voluntarista más de 107 derechos que no sabemos cómo se van a pagar. Y por último uno dice, bueno, veamos la otra cara de la moneda, esta debería ser una Constitución que evidentemente tendría que haber potenciado mucho la productividad país para tener un nivel de recaudación fiscal que pague esos derechos, pero si tú ves, finalmente esta Constitución le pone mucho obstáculo a la actividad productiva del país. En todos los lados. O sea, yo te puedo hablar del problema que va a generar el cambio en el sistema de aguas en un distrito como el mío, que es profundamente agrícola, lo que tú ya ves que está pasando con la minería, lo que ves que pasa en el sur con las forestales, lo que ves cómo los gremios de pescadores están asustadísimos por el tema de la pesca y que además todo ese sistema de productividad esté sujeto a la incertidumbre de una expropiación, entre comillas, libre, donde solamente un segmento de la población es beneficiado por etnia, que es la famosa norma de restitución de tierras y recursos indígenas con presunción de utilidad pública. Tú dices, chuta, subimos la expectativa de los derechos sociales, pero estamos bajando totalmente la certeza jurídica para que Chile tenga recaudación fiscal que los pague. Entonces, seguimos en el sinsentido, seguimos en el voluntarismo, y como te decía antes, para mí ya esto dejó hace rato de ser un tema de derecha o izquierda. O sea, los elementos que hemos estado hablando no son tan ideológicos. No, de hecho, tienen que ver con una estructura democrática. Claro, y son preguntas desapasionadas. O sea, como aquí, independiente que tú adhieras a un sector más pro rechazo, son preguntas legítimas, honestas e ineludibles. O sea, son cuestiones que da lo mismo tu filiación de cualquier naturaleza. O sea, es que es igual que en una casa. O sea, si yo le puedo prometer a mi familia cualquier cosa, pero al final del día veo cuánta plata tengo y con eso nos arreglamos. Pero un país tampoco puede hacer eso si la expectativa es que vamos a tener educación, salud, vivienda y una serie de cosas. Uno espera ya listo, pero por ejemplo, análisis más técnicos, quizás decir, bueno, ¿cuánto del tema minero se va a ver, por ejemplo, dificultado por el tema de los pueblos originarios? ¿Hay una estimación de eso? ¿No pasa? ¿Sí pasa? Todas esas cosas como te dicen, ya, pero es que le falta como mucha tierra a todo este proceso como para agarrarlo. Es como que tú lo tratas de agarrar y es como humo, porque como todo líquido. Queda que hay que
no quedó bien zanjado, que habría que verlo, los 4/7, los 2/3, la consulta ciudadana. Entonces, ya, pero es que esta cuestión quizás la pueden desfigurar rápidamente. Le preguntaba a Fernando Atria la otra vez, ¿en qué momento, si esto se aprueba, se podría modificar? Y dice, casi como instantáneamente. Pues, o sea, no quedó tan así después de las normas transitorias, la verdad. Pues, bueno, o sea, ahí tenemos que ir viendo, por eso que yo estoy esperando leerme de todas armonizado maneras, para no enredarme más, porque ya me re que porque te si no, confundí. uno se enreda. Pero, por ejemplo, o sea, el mismo tema de la restitución de tierra y recursos indígenas, a través de las normas transitorias se tiene que constituir una especie de comité nombrado por el presidente de la República para ver recién cuál es el catastro de eventuales territorios que se puedan restituir. Si tú a eso le pones palabras como la que dijo Francisca Linconao, la Machi, diciendo aquí nosotros no queremos hablar de hectáreas. Estamos hablando del territorio de Wallmapu. Wallmapu, que además es un territorio que llega hasta el océano Atlántico con Argentina. Sí, de norte a sur, dijo, y de norte a sur, de esto a este completo. Entonces, esa incertidumbre, de nuevo, genera un círculo vicioso al final. Porque esa incertidumbre afecta la inversión afecta la productividad afecta la recaudación fiscal no puede pagar derechos sociales, los derechos sociales y la falta de derechos sociales generan mayor frustración en la ciudadanía, esa mayor frustración en la ciudadanía genera al mismo tiempo un mayor nivel de enfrentamiento social y seguimos en una espiral que supuestamente este proceso tenía que detener y no fue capaz. Obviamente a mi humilde entender, y se dan, y perdón, y con esto termino, cosas contraintuitivas incluso, porque hoy día, y creo que la pandemia lo ha demostrado muy bien, tener un sistema integrado de salud, en donde incluso personas que pueden atenderse en FONASA tienen la modalidad de libre atención, donde pueden ocupar con sus cotizaciones mes a mes un bono tanto en el sector público como en el sector privado. Vimos cómo en la pandemia uno se podía vacunar tanto en el sector público como en el sector privado de manera gratuita. A la gente no le importa si el RUT de la institución que va a atenderlo en términos de salud es público o privado. A la gente le importa que la atiendan bien, que la atiendan de manera oportuna. Y contraintuitivamente, ¿qué hace, por ejemplo, esta Constitución? Es meternos a todos en un fondo común, donde 3.200.000 personas que hoy día están en el sistema de ISAPRE van a irse a FONASA, y si supuestamente una de las grandes demandas que tenía este proceso era resolver, por ejemplo, las listas de espera, ¿usted cree que esto va a mejorar o va a empeorar las listas de espera? Entonces es complicado porque teníamos que hablar de ese problema. Y en vez de hablar de ese problema, terminamos hablando de quién, en la constituyente, de quién administra la plata. Lo mismo pasó en pensiones. En vez de tener una discusión profunda, seria, de cómo mejorar las pensiones de miseria que hoy día efectivamente se pagan en Chile, el 90% de la discusión se basó en quién es el administrador de esta plata. ¿El Estado o los particulares? ¿Los políticos o una empresa que lucra, digamos? La discusión es súper legítima, pero estuvo mucho más puesta en quién maneja la platita que cómo resuelve el problema a las personas. Y eso yo creo que fue otro problema que tuvo este proceso. Sí, una de las cosas que yo, antes de entrar a todo el proceso constituyente, yo me imaginaba, sin darle mucha vuelta tampoco, que era más razonable arreglar los aspectos malos del modelo actual en atención a que era bien conocido, estaba bien mapeado, se conocían los sistemas, los procesos, las personas, dónde estaban alojados los problemas, qué es lo que faltaba, qué es lo que sobraba. Y yo decía, oye, aquí hay un súper buen diagnóstico, o sea, si perillamos por acá, arreglamos esto, rectificamos esto. Claro, porque tú decís, bueno, por ejemplo, el tema de la AFP, tú decís, bueno, eventualmente devolverle las pérdidas también a la ISAPRE, tú decís, bueno, eso era como razonable, como que yo creo que más allá de los que perdían con esa movida que eran las AFP y los grupos de interés que representan, yo creo que el 90% de la gente hubiera estado de acuerdo en decir, vamos a devolverle las pérdidas también, eventualmente regular un poquitito el lucro en materias que tienen que ser de derecho social. Claro, van a decir, el Estado no tiene que regular esta actividad, pero convengamos que a los que en este momento le quieren destruir todo eso, quizá en otra parada más media hubieran convenido, en vez de ganar estratosférica, ganar bien nomás. Entonces yo dije, bueno, pareciera ser bastante disponible a arreglar lo que todos sabemos que está mal, lo que sabemos que es un abuso, arreglar los problemas con el sistema judicial, arreglar las cuestiones con el Sename, transparentar el maridaje entre política y empresariado, ver los beneficios, la evasión de impuestos. Y yo decía como que, oye, si aquí hay un súper buen diagnóstico. Aquí lo que hay que entrar de cabeza y atacar lo que ya sabemos, y arreglarlo, mejorarlo. Pero entramos en otra lógica distinta que es, no, cambiémoslo. Y eso obliga, no es suficiente para votar a apruebo o rechazo.
pero me obliga a mí y a muchos a entrar a cuestionar sistemas políticos, plurinacionalidades, una serie de cosas que es como si ya, pero es que eso no existe, pues entonces tendríamos que empezar a implementarlo de cero. Además tendrían, bueno, no de cero completamente, pero eso abre mucho riesgo porque van a aparecer problemas que no sabíamos que iban a venir y vamos a ver problemas de coordinación y un montón de cosas. Entonces, esto es mucho más riesgoso. Eso no quita el problema ni es para votar rechazo, pero abre básicamente pasarle un nuevo modelo a una casta política en la cual nadie confía mucho, que tampoco son lumbreras, yo sinceramente, yo soy psicólogo laboral, pues yo soy especialista en selección, desempeño y todas esas variables, pues, y yo honestamente veo la calidad argumentativa de la mayoría de los políticos y es bastante mediocre. O sea, sinceramente, más allá de los que vienen sobre ideologizados y te recitan lo que les dijeron que recitaran, pero esta capacidad honesta de argumentar, de encontrarle algún grado de razón al otro, pero ausente. Entonces sí, y estos mismos señores van a agarrar esta cuestión y van a hacer un bembé ahora. Entonces, viejo, aquí los implementadores son parte del problema. Tenemos que ir a un breve spot comercial y volvemos a ver si entramos un poquitito más ya al área chica de cultura. Perfecto. A ver qué pasó por ahí, porque no se ha sabido mucho de esa comisión, no es lo suficientemente polémica para trascender, parece. Quédese con nosotros y volvemos. En Clínica Gastrosalud contamos con equipos médicos de excelencia y tecnología de punta para garantizar salud y bienestar a un excelente costo. Contamos con servicios médicos integrales especializados en tratamientos gástricos y programas completos para la obesidad. Realiza tus reservas de hora en la página www.gastrosalud.cl. En Clínica Apoquindo contamos con una infraestructura de primer nivel para ofrecer servicios de instalación de balón gástrico, pellet antialcohol, cirugías plásticas reconstructivas, cirugías estéticas, kinesiologías, psicología, psiquiatría, nutricionista. Visítanos en www.clinicapoquindospa.cl. Clínica Medical Home, líder a nivel nacional en hospitalización domiciliaria y servicios ambulatorios para pacientes agudos, subagudos y crónicos. Clínica Medical Home entrega a su disposición experiencia y trayectoria en salud a través de servicios especialmente pensados en las necesidades de cada persona, adaptando el concepto de comodidad a sus instalaciones y residencia mediante altos estándares de calidad. Visítanos en www.cmhchile.cl. Clínica Medical Home. En Logan Abogados contamos con profesionales altamente comprometidos con los intereses de nuestros clientes. Nuestro staff está capacitado para entregar mucho más que una asesoría integral y especializada, pues buscamos proporcionar la tranquilidad que sus intereses merecen y necesitan. Visítanos en www.logan-abogados.cl. En Clínica Nueva Costanera trabajamos día a día por tu salud y la de los tuyos. Contamos con una amplia trayectoria entregando salud y bienestar con servicios médicos integrales, gastroenterología, endoscopía, pellet antialcohol, programa de balón intragástrico, bioimpedenciometría, entre otras prestaciones. Visita nuestra página www.clinicasnuevacostanera.cl e infórmate de todas nuestras prestaciones. En Clínica Gastrosalud contamos con equipos médicos de excelencia y tecnología de punta para garantizar salud y bienestar a un excelente costo. Contamos con servicios médicos integrales especializados en tratamientos gástricos y programas completos para la obesidad. Realiza tus reservas de hora en la página www.gastrosalud.cl. En Clínica Apoquindo contamos con una infraestructura de primer nivel para ofrecer servicios de instalación de balón gástrico, pellet antialcohol, cirugías plásticas reconstructivas, cirugías estéticas, kinesiologías, psicología, psiquiatría, nutricionista. Visítanos en www.clinicapoquindospa.cl. Clínica
Clínica Medical Home, líder a nivel nacional en hospitalización domiciliaria y servicios ambulatorios para pacientes agudos, subagudos y crónicos. Clínica Medical Home entrega a su disposición experiencia y trayectoria en salud a través de servicios especialmente pensados en las necesidades de cada persona, adaptando el concepto de comodidad a sus instalaciones y residencia mediante altos estándares de calidad. Visítanos en www.cmhchile.cl. Clínica Medical Home. En Logan Abogados contamos con profesionales altamente comprometidos con los intereses de nuestros clientes. Nuestro staff está capacitado para entregar mucho más que una asesoría integral y especializada, pues buscamos proporcionar la tranquilidad que sus intereses merecen y necesitan. Visítanos en www.logan-abogados.cl. En Clínica Nueva Costanera trabajamos día a día por tu salud y la de los tuyos. Contamos con una amplia trayectoria entregando salud y bienestar con servicios médicos integrales, gastroenterología, endoscopía, pellet antialcohol, programa de balón intragástrico, bioimpedenciometría, entre otras prestaciones. Visita nuestra página www.clinicasnuevacostanera.cl e infórmate de todas nuestras prestaciones. Bienvenidos de vuelta. Estamos con Ricardo Neumann, convencional independiente, para ir entendiendo un poquitito las lógicas más del rechazo en una búsqueda bastante, que yo espero ser honesto en la búsqueda. No estamos haciendo una apología, por lo menos yo, del rechazo, pero sí me interesa comprendernos, porque tenemos que conversar para entendernos, para comprender la mirada del otro, porque en esa mirada del otro que yo veo la integro y la que yo le muestro espero que honestamente la integre, y eso funda mayores posibilidades de arreglar las cosas, porque mientras nos mantengan peleando quitamos la vista de la realidad y nos abandonamos con fanatismos ideológicos. Todo este proceso, ya sea que gane la prueba o el rechazo, tiene el mismo fin, estar con mayores grados de bienestar. Ricardo, nos habíamos quedado en esta conversación de cultura que partimos de alto nivel, y ahora sí me gustaría entrar qué fue de esa comisión, cuáles fueron los grandes logros o las grandes pérdidas, si es que también las hubieron. Sí. A ver, primero esta fue la comisión número 7, fue la última de las comisiones que se formó en la Constitución. Hubo una cierta discusión al respecto, yo también integré la comisión de reglamento en ese momento, y fue la que definió cómo íbamos a dividir las discusiones temáticas en las distintas comisiones. Y claro, mucha gente decía, ¿sabéis qué? Ciencia, tecnología, cultura, arte y patrimonio son en realidad expresiones de temas que perfectamente pueden estar acogidas en la Comisión de Derechos Fundamentales. Pero se quiso separar en una comisión aparte, más chiquitita, era la que tenía menos convencionales, justamente para no mezclar los planos. O sea, darle la prioridad que supuestamente tenía que tener la discusión de derechos fundamentales, pero darle una nueva prioridad a lo que tradicionalmente para Chile ha sido como un elemento más bien lúdico, decorativo, que es la cultura. Y esta comisión nació justamente de un consenso, de hecho, que yo representando a la derecha, estaba Bárbara Sepúlveda también representando a la izquierda. Llegamos, fue un primer consenso en la época del reglamento. ¿Sabéis qué? La cultura, la ciencia, la tecnología, el arte, el patrimonio deberían dejar de ser elementos decorativos en nuestra vida en sociedad, debería dejar de ser el hermano pobre que se va a discutir como un apéndice pequeño en la Comisión de Derechos Fundamentales. Tengamos nuestra propia comisión para que ya desde esa misma mirada más bien simbólica haya un cambio de paradigma al respecto de cómo Chile se relaciona con elementos tan importantes como la cultura y la ciencia. Sí, ¿cómo se entendió cultura en la comisión? Porque a veces hay yo observo una tendencia como a homologar cultura con arte. Con arte, sí. Y la verdad que es que si bien están correlacionados intrínsecamente, es bastante pobre entenderlo así. La cultura es muchísimo más que el arte. Exactamente, y se vio esa mirada más bien amplia. Por supuesto, uno cuando habla de cultura, arte, patrimonio, el arte está involucrado, igual que nuestro patrimonio, digamos, nacional, pero la palabra cultura subsistía por sí misma porque, como lo hablábamos antes, tiene que ver con las lógicas de relacionamiento humano, con los códigos de comunicación humana, con las experiencias comunitarias que al vivir de manera comunitaria hacen que esa comunidad le dé un sentido compartido a la vida.
la cultura como un aglutinante social. Fue un elemento importante de esta comisión que, como te decía antes, partió de hecho como una especie de microclima, de bonito microclima, de diálogo, de deliberación, que yo creo que se debía principalmente al hecho de que al no estar presente o tan presente este tema en la Constitución de Lagos, de Pinochet, como quieran decir, en la Constitución vigente, toda la discusión que se daba en relación al tema de ciencia, cultura y tecnología era hacia el futuro. Y por lo tanto uno no tenía ese primer elemento de atrincheramiento de decir, ya, pero ¿cómo lo vamos a cambiar en función de la Constitución de Pinochet? No, era todo hacia adelante. Y eso ojalá hubiera pasado en el resto de las comisiones. Pasó en la de Cultura y Tecnología, el nivel de discusión, de deliberación, yo te diría que partió muy bien. Pero ya cuando la comisión tuvo que votar el informe que subía al Pleno, caímos en lo mismo de siempre. Nosotros veníamos trabajando 3 meses de manera muy, muy bonita, distintas normas que además venían de la Declaración de Friburgo, que establece los derechos culturales, o sea, una discusión muy, muy buena. Y al momento de llegar a la primera comisión de aprobación de normas en general, dentro de la comisión, para ver qué iba a subir al Pleno, llega la izquierda puesta de acuerdo, de antes. Y nos dejó descolocados porque no había sido así la dinámica. Se estaban dando normas comunes, veníamos trabajando normas comunes hace 3 meses, pero llegaron ellos con básicamente un texto refundido de indicaciones que eliminaban todas las que veníamos trabajando para establecerla, y por supuesto, como ellos tenían la mayoría, se aprobó lo de ellos. Y no tuvimos la posibilidad de incluir nada en ese primer informe. Y lo hicimos ver en el Pleno, porque esta era la comisión del futuro, po. Era la comisión que tenía que demostrar que esto podía ser un poquito más deliberado. Y lamentablemente no se dio así. Después en el camino tuvimos nuestros altos y bajos. Yo creo que tener uno de los récords de convencional de derecha, porque efectivamente tengo 4 incisos que son de mi autoría, justamente porque era una comisión un poquito más abierta. Y en definitiva yo creo que, más allá de las cosas buenas o las cosas malas, creo que es fundamental que Chile haya tenido, más allá de si gana el apruebo o el rechazo, una instancia en donde se pueda reivindicar el valor de cosas que están enquilosadas en un plano meramente decorativo, como la cultura. Y yo creo que eso fue positivo, pero lamentablemente el resultado de las normas no fue tan positivo. Y con esto termino, para terminar con 2 ejemplos muy concretos. Una de las normas fundamentales que nosotros teníamos que concordar era el sistema de derechos de autor, la protección de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual como concepto, que es un concepto además que viene desde la Constitución de 1833, queda afuera. O sea, no va a estar en ningún lado la expresión propiedad intelectual. En relación a los derechos de autor, se consagra en un artículo que dice, un titular, dice derechos de autor, se consagra los derechos de autor, pero como un derecho que no protege la propiedad del autor sobre su obra. Entonces es como un hot dog sin salchicha. Los derechos de autor son expresión de la propiedad sobre creaciones intelectuales. Y este derecho de autor no tiene ese reconocimiento al autor de la fuerza de propiedad, que es el elemento de la esencia del derecho de autor. Entonces aquí hay un derecho de autor medio que además es un poco contraintuitivo, porque usualmente el gremio más de los actores es más de izquierda, entonces uno hubiera esperado, claro, una representación más fuerte. Pero acá, digamos que los gremios estuvieron bien en contra de que no se les reconociera la autoría intelectual con la fuerza de propiedad. Y que es un derecho de autor, como te digo, extirpado de su elemento esencial, que es la protección de la fuerza de propiedad sobre la creación de la obra. Y por último, propiedad industrial. Quizás no tan importante para el mundo artístico como el derecho de autor, pero sí muy importante para el mundo científico, del emprendimiento. Las marcas, las patentes, los modelos de invención, también quedaron totalmente fuera, contradiciendo nuestra tradición constitucional previa a la del 80. Entonces ahí tú dices, bueno, hubo aquí una especie de buen inicio de una comisión que podía proyectar a Chile hacia el futuro, que tuvo un buen nivel de deliberación en un principio, que lamentablemente al momento de llegar la lógica a la botonera, que a mí la verdad es que me cargaba, porque todo lo bonito que podía darse en una deliberación terminaba muerto en la lógica de la botonera, porque ahí obviamente las mayorías se imponían y bueno, son las reglas del juego. Y después queda con 2 elementos muy sensibles, tanto para la ciencia como la cultura, como grandes ausentes. Y eso, bueno, la verdad es que hace que la Comisión 7, la Comisión de Cultura famosa, con toda esta proyección hacia el futuro,
creo que también termina cayendo en una especie de oportunidad histórica perdida, porque se podía hacer mucho, mucho más. Lo que sí, para no terminar, digamos, en una nota tan negativa, yo creo que es positivo de que hay evidentemente un consenso en que la cultura y la ciencia no pueden seguir siendo elementos decorativos en el país. O sea, está claramente identificado por mi sector, la derecha, y está claramente identificado por la izquierda. Desde ese consenso, ¿cómo construimos el futuro? Bueno, quizás la convención no fue el mejor canal para poder hacerlo, pero yo estoy seguro que esta conversación sigue y con un consenso bastante importante que no era parte de los consensos tradicionales que tenía Chile. Pues Ricardo, y esa parte como la parte industrial, eso pudiera entenderse, no sé cómo está escrito, pero por ejemplo, el patentar nuevos descubrimientos, ¿a eso también lesiona eso? Efectivamente. O sea, yo puedo diseñar una solución para la minería súper efectiva y el Estado puede llegar a decir, ¿sabes qué? Pásamela, yo la voy a replicar y voy a armar toda una industria para acá. Porque se subordina al interés general y una ley simple puede efectivamente... Que justamente eso replica estos antagonismos entre el catálogo el privado y el Estado. Por un tema ideológico. Sí, bueno, es alertante eso también, porque justamente lesiona el emprendimiento y todo termina como en el Estado. Justamente ahora con el tema de Ventana, que el presidente anunció que lo iba a cerrar, creo que habían como 1.400 trabajadores y la respuesta creo que fue, no sé si ha habido más porque ya estoy un poco aburrido de todas estas cosas, vamos a reubicarlos a todos en Codelco. Tú dices, bueno... Suena bonito, pero eso no sería un poco ineficiente meter a 1.400 personas porque le cerraste esta cuestión y meterlos en cualquier parte, que justamente aviva este típico temor atávico de decir, claro, lo más comunista finalmente el Estado termina chanchado metiendo a todos los que sobraron. Exacto. O le hago daño a alguien y el Estado se pone, el Estado paga, el Estado da trabajo, el Estado... Entonces sí, pero es que justamente eso consume más impuestos, lesiona el emprendimiento y ahí se replican un poco estas lógicas. Y lo otro era el tema de la cultura, porque se le da poca bola a la cultura en general, como el arroz del plato. Y hoy en día las grandes guerras que se están armando son culturales. Efectivamente. Porque la cultura, además de lo que tú dices, que es como el fundido también de sentido, también constitucionalmente obviamente da reglas de juegos basales, distribuye el poder, pero finalmente una mirada más sociológica, más cercana a mi carrera como psicólogo, es que la cultura da forma al ser humano. Nuestra genética funda lo humanizable. Nosotros podríamos haber sido a esta etapa de la historia completamente distintos, podríamos haber sido seres sabios, amorosos, qué sé yo, pero no, nuestra genética también posibilitaba el competir, el mentir, el engañar, el destruir, una serie de cosas. Entonces a veces la gente no ve el poder de la cultura y el poder de los medios. O sea, si aquí tuviéramos, en vez de campañas políticas, tuviéramos campañas éticas, la sociedad, el ciudadano adquiriría un modelamiento más ético. Y en ausencia de eso está quedando lo que está quedando por todos lados, que además también implica que todo se naturaliza, todo se normaliza, todo puede ser, todo es libertad, que cada uno haga lo que haga. Y yo creo, ya yéndonos en una volada justamente más cultural, sociológica... Que es casi la más importante, si al final lo que va a pasar tiene más que ver con nuestra cultura que con lo que diga el texto. Y es lo que hablábamos al principio, las normas constitucionales no solamente son una norma jurídica, sino que son cristalización de hegemonía cultural. Y es muy difícil lo que está pasando en Chile desde un punto de vista cultural, porque en los últimos 30 años la humanidad, no solamente Chile, pasó claramente de la época de la modernidad a la posmodernidad. Y las constituciones son una herramienta propia de la modernidad. ¿Qué idea más moderna que haya un pacto social que de alguna manera te articule la convivencia política, ¿no es cierto? Es una idea de la modernidad. ¿Cómo una herramienta de la modernidad, como una constitución, se enfrenta a la posmodernidad? Se enfrenta a la diferencia de verdades, al empaquetamiento subjetivo de verdades que en este proceso constituyente se expresaron en, creo yo, el proceso constitucional más identitario, hablando de política identitaria del mundo. Y no estoy haciendo un juicio de valor a la política identitaria, te lo estoy mostrando como un ejemplo de cosas a las que antes las constituciones no tenían que lidiar. La política identitaria, la manipulación cultural de los medios, el cómo se empieza a hacer cada vez más relevante quién financia la cultura. En nuestros países latinoamericanos, y de hecho la tradición continental europea tiene un alto grado de Estado, digamos, patrón, de Estado que financia la cultura de manera directa, porque la cultura en el siglo XVIII y XIX tenía que ver con la construcción de identidad nacional. Pero en el posmodernismo, ¿con qué tiene que ver?
y si tiene que ver con distintas verdades y una verdad que se hace subjetiva y se hace líquida, como tú decías hace un rato, que solamente haya una fuente de financiamiento de la cultura, ¿se puede en un contexto posmoderno? Y una de las cosas que de hecho propuse y que lamentablemente quedaron fuera era la diversificación de la matriz de financiamiento de la cultura en Chile. Yo tuve la suerte de justamente estudiar esto en Estados Unidos, hice mi tesis antes de saber que iba a ser constituyente y antes de que el proceso constituyente empezara, sobre cambios a la Constitución para diversificar la matriz de financiamiento de la cultura en Chile. Cómo el financiamiento que obviamente da el Estado se complementa con un financiamiento de la sociedad civil, con un financiamiento del mercado, cómo en vez de que el Estado le dé en bandeja el financiamiento al artista que generalmente termina siendo amigo del jurado del Fondar que se turna año a año para evaluar y ser evaluado, cómo finalmente el Estado empieza a aportar a la cultura desde el subsidio indirecto, por ejemplo, que es que deja de percibir, pero que es la persona que en vez de pagarle impuesto a un fondo común del Estado, decide a qué expresión artística generarle un crédito fiscal para ahorrarse impuestos. Ese es el sistema gringo, que a mí me gusta mucho porque es un sistema que donde la cultura se puede enfrentar a la diversidad posmoderna. Y lamentablemente, siendo tan evidente el salto de la modernidad a la posmodernidad, siento yo que el constitucionalismo latinoamericano sigue anquilosado en la figura moderna también del Estado, de la burocracia, de la homogeneización estatal. Y yo creo que eso no solamente no va a ser sustentable en Chile, sino que no es sustentable en ninguna parte del mundo en función de los cambios culturales, estructurales que estamos viviendo. Y eso es una cuestión que a mí me preocupa, digamos, ya yéndonos en la bola cultural, pero... Sí, porque es de primera... O sea, en esto de que la cultura es arte y que los artistas son más de izquierda, yo creo que la derecha... Yo soy súper crítico también de la derecha, yo creo que han perdido hasta la capacidad argumentativa de los valores legítimos que representan, porque terminan más preocupados de enlodar al otro y de sembrar el miedo que tener una conversación como esta, de decir, oye, la cultura tiene mucho que ver, es fundamental si finalmente, oye, si aquí arregláramos culturalmente la honestidad y la deshonestidad, casi cualquier constitución nos serviría, porque uno honestamente y todos honestamente tendríamos que reconocer prontamente los errores y no porfiar tosudamente porque me hace perder puntos reconocerle el punto al otro. Si solo moviéramos la variable honestidad, Chile prosperaría. Y lo otro todo se alinearía en la honestidad, decir, mira, yo soy de derecha, esta cuestión, pero sabéis que tiene razón. Mira, yo soy de izquierda y en general estoy en contra del lucro, qué sé yo, pero entiendo que bajo estas circunstancias tiene razón. Y mientras no logremos eso, toda esta cuestión es dividir para gobernar. A río revuelto, ganancia de pescadores de élite sería la cosa. Y ahí es donde yo creo que hay que entrar a picar. Y quizás como para ir cerrando la reflexión, Sí, para ir cerrando porque ya queda un minutito. Perfecto, o sea, esa es tu cámara. Yo creo que finalmente la elección tan radical que hay que tomar este 4 de septiembre... yo creo que gane el apruebo o gane el rechazo, la diferencia va a ser marginal. Y los referéndums constitucionales de salida tienen que ser consistentes. No se pueden ganar por 4 puntos más, 4 puntos menos. Tienen que ser de 10, 20 puntos. Porque si ganas con un 50+1, te queda el 50% de la población afuera en un texto que tiene que representar a la gran mayoría de la población. Entonces, yo creo que gane el apruebo o gane el rechazo, hay que aumentar la legitimidad ciudadana a cualquiera de los dos textos que queden en vigor. Eso es fundamental. Y para eso terminar obviamente con la idea, y tomarla de quien viene, pero yo creo que se hace bien evidente en las discusiones que se han dado la última semana, que hay un texto que es susceptible de reforma, que es el texto que nos rige actualmente, que de hecho la centroizquierda presentó con los senadores Walker y Rincón una moción para que incluso sea más fácil reformar. Con eso ir aumentando legitimidad al orden constitucional actual me parece que es más realista que ir aumentando vía reforma la legitimidad al texto de la Convención, porque lamentablemente el texto de la Convención quedó profundamente irreformable, no solamente por los altos quórum, que irónicamente son bien parecidos a los que la izquierda criticaba de la Constitución de Pinochet, sino que independiente del más alto de los quórum, el famoso candado indígena, el tema del consentimiento previo, libre y informado, cualquier cambio que afecte a los pueblos originarios, va a ser en la práctica que el proyecto de la Convención sea irreformable. Entonces, ¿cómo vía reformas le vamos dando más legitimidad a este texto normativo, pero también cultural, que tiene que representarnos a todos? Yo creo que, bueno, para mí está claro cuál es la opción que hay que tomar el 4 de septiembre, porque hay una opción reformable y otra no, pero es algo que tenemos que empezar a conversar con más altura de mira, y por eso yo te agradezco tanto esta conversación, bueno, Sebastián. Muchas gracias por aceptar la invitación, creo que fue una conversación honesta, creo que atendimos a lo que estaba adentro, que uno, independiente de la postura, el llamado es no
desaprovechemos la oportunidad de reflexionar en atención a las cosas y no solamente a mis preferencias o a mis conveniencias identitarias, de minorías o de filiación política. La realidad está ahí, uno la tiene que mirar y desde ahí entender cuál es la mejor solución y llegar a la arena política para lidiar con esta tensión. Pero no podemos desacreditarnos por filiación política, eso ya es una degeneración más de todo lo que políticamente se ha degenerando. Muchísimas gracias, Ricardo, por venir. Un gusto conversar contigo. Igual. Los dejo invitados a todos al próximo capítulo. Síganos en YouTube, La Hora 25 Chile. Tenemos montones de capítulos y ahora que nos acercamos al 4 de septiembre pretendemos traer un poquitito más de estas materias políticas para lograr las mejores comprensiones, que son las que fundan las mejores decisiones, que a su vez posibilitan en mayor medida construir bienestar para la mayor cantidad posible de ciudadanos de esta larga y angosta faja de tierra. Buenas noches a todos. Gracias, Ricardo. Gracias a ti.